Dios es grande en misericordia, porque dice que grande es su misericordia, ¿cierto? Y es que si Satanás pecó, ¿por qué él ni los ángeles que cayeron junto con él pueden ser perdonados? Porque hay una parte en la Biblia donde dice, si Dios no perdonó a los ángeles del cielo. Finalmente Satanás no recibe perdón ni misericordia, y a contaminar realmente los sodomitas cuerpos querían entonces aparearse con los otros ángeles que aún no habían caído, para tener el deseo de poder tener contacto con lo que ellos habían abandonado. Mi alma alaba. No lo había visto de esa manera. Querían tener contacto con lo que ya no podían, y dentro de cuerpos a modo de pecado llamado homosexualismo, que es un demonio, tener contacto con lo que todavía guardaba pureza. Se fue. Amén, aleluya. Bueno, Dios le bendiga a todos en esta hermosa mañana o tarde o a la hora que estés viendo este video. Pues hoy queremos iniciar y abrir este año con este estudio, este podcast y este proyecto que hoy traemos para todos ustedes. Hoy venimos y tenemos en esta página a un invitado muy especial, Pastor. Dios le bendiga a todos. Pastor Luis Torres. Quiero hacer presente en este canal, en esta transmisión, para una vez más dar a conocer un poco de lo que Dios nos permite por su gracia y su misericordia entender acerca de su palabra. Dios les bendiga. Este año queremos empezar en donde todo empezó, desde Génesis, y ese es el proyecto de este año, ir estudiando cada libro de la Biblia con quiénes fueron esos personajes, quiénes fueron esos varones, esas varonas de Dios, esas mujeres, esos jóvenes, los cuales marcaron historia a nivel bíblico, a nivel mundial y a un nivel espiritual. El pastor hoy viene a presentarnos, hablándonos desde Génesis, una palabra traída directamente desde el cielo. Dice la Escritura, como todos conocen, el nombre de Jesús, dice la creación. Primero que quiero que analicemos es que la palabra crear, en su término, es bara, es traer de la nada algo. Como se conoce teológicamente, la palabra creación se le atribuye al pensamiento de Dios. Simplemente es el pensamiento de Dios antes de la ejecución, antes de materializar las cosas, crear. Y dice la creación. En Génesis 1:1. Dice Génesis capítulo verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Quiero comenzar allí. Y quiero comenzar a explicar algunas cosas más que una predicación. Es un estudio. Y te decía que de la parte teológica, la palabra crear, barat, es traer de la nada algo, es el pensamiento de Dios. ¿Sí? Por eso en Génesis hay algo curioso, y aparece la palabra crear, aparece la palabra hacer, que es del verbo tomar un elemento y darle forma. Dice la palabra, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y también aparece la palabra formar, que es darle forma y forma a lo que ya había determinado hacer partiendo de un elemento. Amén, así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y lo primero que quiero ver aquí es que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero hablarte de la lingüística literal, y dice en él. La palabra en habla de cavidad. Él habla de un pronombre de persona personal. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y lo primero que quiero
es que el argumento aquel donde dice que el Padre y el Hijo es una misma persona, comencemos a desbaratarlo desde el comienzo, donde dice en Él creó Dios. Oh, aleluya, creó Dios. Dice que el creador es el Padre, el eterno Elohim, Dios todopoderoso. Dice que en el principio creó Dios. La palabra en está hablando de una cavidad, está hablando de que en un espacio, en alguien o en algo o dentro de Dios creó. Él, persona, pronombre de persona, personal. Entonces está hablando de que en Él, cuando habla Dios de que en Él, está hablando que en una persona específicamente, Dios se enfocó para crear los cielos y la tierra en el principio. ¿Y esta quién es? Aparece en primera escena Cristo, no con el nombre que usted y yo lo conocemos, Jesucristo, sino que aparece, bendito el nombre de Jesús, de una u otra manera con un título. Y él, uno de los títulos que dio, digo, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el pan de vida, y lo cumplió. Yo soy el que era. Yo soy el que soy. Bendito el nombre de Jesús. Pero me impacta algo muy bonito, que Jesús en esta manera recibe el primer elogio de su Padre. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a hablar que en Él, yo puedo decir en Él, en Eduardo, en Pedro. Pero resulta que Eduardo y Pedro no tienen, bendito el nombre de Jesús, dentro de sus títulos renombrados aquel adjetivo principio. Este nombre es uno de los títulos que recibe Cristo cuando Él mismo dice: yo soy el principio y el fin. Él mismo lo hace dar a notar. Entonces, cuando Dios dice en el principio, está hablando que en Cristo creó Dios el Padre los cielos y la tierra. Y viene algo interesante, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y quiero que entendamos algo. El capítulo 1, verso 1, gloria a Dios, está hablando del principio, mas no está dando a conocer el primer día, sino que está hablando del principio de la creación. Y así es, porque, pastor, dice en el principio, y entendamos que mientras aún no se haya creado ni la luna ni el sol, que son las dos grandes lumbreras, mientras no se hayan creado estos dos personajes, no había existido un espacio-tiempo. Entonces, para que hubiese habido un principio, tenía que haber un espacio-tiempo. Tiempo. Dijo Dios también en ese día, aunque los creó, que ellas servirían como señales de estaciones, meses, tiempo, año, otoño, verano, invierno, primavera, y serían también para que el agricultor se diera cuenta cuándo era luna llena, luna menguante, creciente, y cuándo era satisfactoriamente la siembra. Todavía ciertamente evangelista Payares no estaba identificado un día. No estamos hablando del principio y estamos hablando de la eternidad en la eternidad. O sea, estábamos hablando de donde no se contaba tiempo, ni espacio, ni hora. Estamos hablando simplemente de principio. ¿Y quién es el principio? Cristo, infinito, alfa, omega, principio, fin. Entonces estaba hablando de que no estaba hablando de un tiempo, estaba hablando de una persona. Y todavía cuando se habla de esta persona no se cuenta tiempo, porque Él está en la eternidad y habita en la serviternidad. Su servicio y su reino es para siempre en la eternidad. Todavía no había tiempo, ni hay tiempo que encierre al dueño de los tiempos. Bendito el nombre de Jesús. Cristo. Entonces dice, en el principio, no estaba hablando de un tiempo, sino de una persona. Creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y vacía, verso 2. Quiere decir que desde el versículo 1 al verso 2 ocurre un evento grande. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo así? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios no creó desorden en Cristo, porque Cristo enseña al apóstol Pablo, y una de las primeras cosas que le enseña a Pablo, que le enseña a Corintios, verso 40, capítulo 14, es que todo se debe hacer para él decentemente y en orden. Y entonces, ¿de qué desorden hablaba aquí? Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios siempre está cuidando donde hay vida, siempre está cuidando donde hay movimiento, bendito el nombre de Jesús, y donde hay fuente de existencia, oh aleluya. Pero la tierra estaba árida, estaba seca, estaba agrietada, estaba cuarteada, estaba llena de huecos. Habían cráteres que habían formado en la tierra porque una lluvia de meteoritos que perdieron la vida celestial para tener vida terrenal, para tener vida, oh aleluya, como dice la escritura, que perdieron sus vestiduras, la vestidura celestial, y fueron arrojados al cielo la tercera parte de los ángeles con aquel acusador llamado Satanás, que era un ente, que era un juez. No era como dicen muchos, que era una cosa y la otra, adorador. No. Estaba preparado para él el día que se creó instrumentos de adoración, mas no él era el que comandaba la adoración, porque la adoración, oh aleluya, es un atributo que tiene Dios para él, y no escoge a cualquiera que sepa que al final de cuentas va a torcer su camino. Entonces él era un juez, era un protector, era un acusador. Y si usted lo ve, Satanás en ninguna de las maneras aparece adorando, sino que siempre acusando. Apareció acusando a Josué a la mano derecha del Señor, apareció acusando a Job, porque él es un juez acusador. Quiero que explique, pastor, en la parte donde dice y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Porque es que en mucho tiempo muchas personas pueden enfatizar esto como oscuridad, como la noche, pero aquí está hablando de las tinieblas. Ahí voy. Entonces dice Ezequiel: yo veía a Satanás como caía como un rayo sobre la tierra. ¿Qué puede hacer un rayo cuando cae a la tierra? Polvo. Hay algo más. Abre cráteres, abre abismos, y los abismos son separaciones entre las capas tectónicas de la tierra cuando hay un daño o una falla geológica, y se abren aquellas fuentes llamadas abismo y queda una profundidad en la tierra. Esto pasó cuando Satanás falló y cayó. Juntamente con su caída, la tierra sufrió una falla geológica y hubieron abismos, y ellos comenzaron a habitar en los abismos, en las partes más profundas, porque cuando alguien peca, lo primero que quiere hacer es esconderse en lo más profundo, quiere estar en lo más oscuro y en lo más rincóndito. Habilidades o características de un demonio: no le gusta la claridad, porque la claridad disipa la oscuridad. Entonces ellos fueron a habitar ahí mismo donde golpearon, donde profundizaron, ahí cayeron y ahí estaban. Bendito el nombre de Jesús. Por eso hay que entender que ellos moraban sobre la faz del abismo. Ellos estaban cuidando esos huecos. ¿Para qué? Para que quizás nadie se diera cuenta de su caída y de todo lo que había pasado. Pero le dice la Biblia que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Eran los demonios que estaban cubriendo los espacios vacíos
no estaban dentro del abismo, sino sobre la faz. Estaban cubriendo los espacios vacíos a tal punto de que llenaban después un abismo de demasiado demonio, porque fue una tercera parte. Y cuando yo voy a la humanidad me doy cuenta que una de las características que tienen los demonios es aprovecharse en la persona de los vacíos y del desorden que tienen de vida. Por eso es que una de las características, uno de los nombres que recibe en hebreo la palabra pecado es anomía, que significa desorden en el comportamiento del hombre hacia la voluntad de Dios. Anomía, desorden en el comportamiento del hombre hacia la voluntad de Elohim. Entonces, cuando vemos esto es lo que trae, como había una anomía, una desobediencia, esto trajo un desorden. Y como trajo un desorden, los desorden crean vacío, porque intentas tratar de gozar y de llenar y cada día caes en un vacío peor. Entonces la anomía es lo que está dañando a la humanidad en este tiempo desde el principio, porque eso fue lo que hizo Satanás y sus demonios, comenzar a tapar los vacíos con cosas que te iban llevando a la perdición, como droga, alcohol. Desde tiempo en tiempo el diablo trajo un plan organizado. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no se organizaba al mismo. Al diablo le organizaba todo Dios. Y él bajó con el orden celestial. Si algo que todavía no ha perdido el diablo es el orden. Todavía tanto es el orden que él tiene, que él no hace nada sin presentarse delante de su comandante en jefe, delante de su superior. Y hay algo que a veces me causa una admiración. El diablo guarda el orden de respeto y sujeción, y a veces la iglesia tiene más desorden que el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, porque la iglesia no sabe llevarse la mano encapitanado al frente y decirle: heme aquí, envíame a mí, yo estoy para servirte. Por eso hay tanto desorden, por eso hay tanto vacío, porque Dios no puede obrar donde la gente no se le somete. Hay una pregunta ahí, yo sé que es una pregunta que muchas personas han hecho, y es si Dios es grande en misericordia, porque dice que grande es su misericordia, ¿cierto? Y es que si Satanás pecó, ¿por qué él ni los ángeles que cayeron junto con él pueden ser perdonados? Porque hay una parte en la Biblia donde dice: si Dios no perdonó a los ángeles del cielo. Aquí viene algo importante. La Biblia dice que mientras el pecador viva tiene esperanza. Una vez muerto el pecador, muere la esperanza. Ahora, todos los seres humanos pecan por un engaño del enemigo. Amén. Y en ese engaño también lleva una palabra: concupiscencia. Aunque fuere por lo uno, por su deseo, por lo otro, siempre está la mano del enemigo metida allí. Pero hay algo: él siempre trata de dañar, y la gente ignora muchas veces la oportunidad del cielo. Por eso dice Hechos 17:30 que Dios pasa por alto el tiempo de ignorancia, que es desconocimiento. Pero el asunto del por qué Satanás no tuvo más oportunidad, porque él pecó consciente de lo que hacía. Él pecó consciente y a sabiendas de lo que estaba haciendo. Número uno. Número dos, él tenía la facultad de estar delante o cerca de Dios y saber que iba a desagradar a Dios, y él dejó que eso minara su vida. Número 3, la sangre y la carne, escuche bien, tienen expiación, y se hace por el cuerpo pecaminoso una expiación con sangre sobre la carne. La vida de la carne, dice Levítico, en la sangre está, y Dios la dio para hacer expiación, y la misma
hablando de la de Jesús, haría expiación por vosotros en el altar. ¿Qué es lo que pasa? Que como somos seres todavía carnales, llenos de sangre, que hay gente que no le gusta decir esta palabra carnales, todavía estamos en la carne, que no vivimos de manera carnal, es otra cosa, pero somos de carne. Es como el que no le gusta que le digan que es del mundo. Usted mientras esté en el mundo, usted es del mundo. Que no pertenezca a este mundo y que sepa que su identidad no es de esta, pero usted está en el mundo, usted vive en el mundo, usted no está parado en la nebulosa. Entonces estas cosas hay que aterrizarlas. Entonces, ¿por qué finalmente Satanás no recibe perdón ni misericordia? Porque él no tenía ni sangre ni carne. Amén. Era un ángel. Él tenía la etapa final que tú y yo vamos a tener. Cuerpo glorioso, cuerpo angelical. Toda esta lucha y toda esta carrera, mi alma alaba al Creador en esta tierra para conservarnos puros, sin mancha y sin arruga. Es para tener un día un cuerpo de las 3 I. Un cuerpo de las 3 I. ¿Y sabe cómo son las 3 I? Incorruptible, incontaminable e inmarcesible. Aleluya. Que no acabe, que no se contamine y que no se corrompa. Allá tendremos la virtud de guardar la no corrupción. Pero el asunto es que él, teniendo las 3 I en el cielo, un cuerpo incorruptible, incontaminable, inmarcesible, decidió corromperse, decidió contaminarse y decidió acabar con la carrera del cielo para venirse a los abismos. Amén. Ya no hay perdón para el que falla en el cielo. Su falla fue donde Dios redime todo. Ya ahí no hay oportunidad para él. Yo antes cuando me preguntaban eso, yo lo que decía, lo poco que sabía, lo que decía es: por cuanto Satanás pecó en la eternidad, su pecado se hizo eterno. Y hay otra parte también que me causa mucha curiosidad, y he estado leyendo un poco en esto, y este está en Génesis capítulo 5. Eso, entendamos que Jesús dijo que nosotros seremos como los ángeles del cielo, que no nos daremos en casamiento. Pero en Génesis capítulo 5 dicen que los hijos de Dios se echaban tomaban como mujer a las hijas de los hombres. Entonces, aquí estaba hablando de ángeles o de personas, de hombres, que eran apartados para Dios. Aquí hay algo que quiero comenzar a entrenar las mentes. Hace muchos años escuché: los ángeles eran asexuales. Y entonces alguien decía que los ángeles no tenían sexo. No se sabía si eran femeninos o masculinos, que era por esto que no había matrimonio. Pero alguien decía que habían ángeles y habían ángelas. Pero cada vez que encuentro en la Biblia, encuentro ángeles, nunca ángelas. Número 1. Número 2, quiero darte algunos episodios para después llevarte al punto que quiero. La Biblia dice que apareció a Manoa el ángel de Jehová. Dice la Biblia que el ángel de Jehová apareció también, bendito el nombre de Jesús, a un hombre llamado Jacob. Dice la Biblia que también, oh aleluya, este mismo ángel estaba peleando a favor del pueblo de Israel. Amén. Este ángel estuvo hasta la antigüedad. Pero cuando este ángel, ya metemos un asunto espeso, cuando este ángel decide salir de escena, es cuando pasa algo. Es cuando Elizabeth y María, al mismo tiempo, casi diferencia de meses, están embarazadas. Pero vemos que para Manoa, la mamá de Sansón, el ángel viene y da la promesa embarazosa, y para otras mujeres. Pero para María viene Gabriel
el ángel mensajero. Comienza Gabriel a comenzar a entrar en escena fuertemente en los evangelios, no escatimando que no estaba, porque fue el que vino a traer el mensaje a Daniel. Entonces tú estoy hablando de ángeles, Gabriel. Ahora dice también la Biblia que Jehová Rafa era el nombre del ángel de la sanidad y de la salud. Rafa. Bendito el nombre de Jesús. No se halló un nombre de una femenina. Cuando los hombres corrompidos completamente, mismo en Génesis, amén, tenían deseo homosexual, inclinación por su mismo sexo, corrompieron su cuerpo, dice Pablo en Romanos, perdiendo así con avidez todo tipo de vergüenza, echándose hombre con hombre, hablando de Sodoma. Y ya no gustaban de mujeres. Lot le sacó a las 2 mujeres para preservar a los ángeles, porque él sabía lo importante que era guardar el cielo. Eso fue una hazaña hermosa de Lot. La gente habla de una cosa, pero no habla de que Lot decidió sacarle a sus hijas todos estos perversos para que la violaran por guardar un par de ángeles. Que tanto amor tenía Lot por las cosas celestiales que dio a sus hijas. Estas cosas no se nombran muchas veces en las predicaciones, pero vemos algo, y era que Lot sabía que al cielo no se deshonraba, que al cielo no se le hacía algo inmoral, ni indebido, ni algo tan bajo. Por eso Lot intentó dar sus hijas para que no tocara lo del cielo en contaminación. Ahora, ¿quién quería contaminar realmente a los ángeles? ¿Los sodomitas o los otros ángeles que habían perdido la belleza y la hermosura, llamados demonios, que ahora estaban operando en homosexualismo dentro de los cuerpos, querían entonces aparearse con los otros ángeles que aún no habían caído, para tener el deseo de poder tener contacto con lo que ellos habían abandonado? Mi alma alaba. Gloria. Alaba. Oh, no lo había visto de esa manera. Querían tener contacto con lo que ya no podían. Y dentro de cuerpos a modo de pecado llamado homosexualismo, que es un demonio, querían tener contacto con lo que todavía guardaba pureza. Se fue. Amén, aleluya. Por eso es que cuando hay demonios de estos tipos, ellos los que más quieren tener contacto es con la gente que guarda santidad. Y tanto así era que aún a esa gente le nublaron, la cegaron, y intentaban y aún querían más, buscando satisfacer esos deseos. Los ángeles expidieron un destello y lo cegaron. Porque el pecador está ciego, y eso es lo que quisieron dar a entender los ángeles. Ustedes están ciegos y por su ceguera perdieron las vestiduras que tenemos nosotros. Amén, aleluya. Mi alma alaba al Creador. Y cuando esto ocurre, me doy cuenta de que tu pregunta me da una respuesta. No había una mujer, todos eran varones en el cielo. Amén, aleluya. El Padre era un varón, el Hijo era varón. No hay una Espírita Santa, hay un Espíritu Santo. Jacob peleó con un varón, Abraham le visitaron 3 varones, y la Biblia especifica el sexo de los ángeles. La palabra asexual no es que no tienen sexo, si lo tienen son masculinos. La palabra asexual es que no tienen deseo por intimidades. No tienen ninguna clase de deseos. Pero cuando los ángeles caen, se activa la corrupción en ellos que hay en la carne, y es el deseo por la sexualidad. Tanto así que caen tan bajo que en el deseo de la sexualidad
Porque cuando alguien es cohibido de algo, durante muchos años, el día que lo hace, escuche esto, alguien que es cohibido y no le es permitido hacer algo, durante tanto tiempo, el día que lo hace de manera desenfrenada, con ganas de experimentar todo. Por eso los ángeles, no teniendo el permiso para tener ningún contacto, el día que se volvieron demonios, entraron a cuerpo de mujeres para tener sexualidad con otras mujeres, y entraron a cuerpo de hombres para aparearse con otro hombre, porque llegaron hasta la avidez. ¿Con qué avidez? Hasta la inmoralidad, porque ellos sabían que tenían que ensuciarse hasta lo sumo. Sabemos que la fornicación es mala, ok, está bien, pero entre la fornicación y el homosexualismo, la demoniera es más grande en la homosexualidad y en el lesbianismo. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y a la mujer para la reproducción. Bien, ellos organizan su vida, se casan y cortan el pecado, pero los homosexuales, aunque se casen, no tienen cómo anular el pecado. Por tanto, por cual los están evadiendo, distorsionando un diseño divino, porque el diseño fue ese: varón y hembra lo creó Dios. A echarse mujer con mujer o varón con varón, están contrarrestando un diseño divino. Entonces allí trajeron ellos pleitos, enemistades, cuando entraron a Caín, sexualidad desenfrenada, cuando comenzaron a aparearse, luego salieron gigantes. Esta historia usted la conoce. Pasamos capítulo 7, capítulo 8, llegamos a Noé, un hombre otra vez. Dice la Biblia que agradó a Dios y halló gracia. Hay algo ahí, pastor, y hoy estoy haciendo preguntas para aclararle muchas dudas a muchas de las personas que nos están viendo, y para aclararme también otras dudas. Si aquella palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque ahora acá en Génesis dice: y le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. El hombre, gloria a Dios. Dios no se arrepiente, pero sí se retracta, que no es lo mismo. Dios sabía lo que iba a pasar, pero Él esperaba que el hombre hiciera como Él quería que hiciera, aún sabiendo. Dios no juega en la historia, todo lo sabe y lo conoce de antemano. Y le dolió, porque yo creo que a ti te duele y te da un arrepentimiento, darle esperanza de vida a algo que tú sabes que se va a morir, y le juegas todo intentando de que esa adquisición tome el diseño que debe tomar, el rumbo que debe tomar. Pero la gente, no importando, con tanto desajeno, tiró todo. Amén. Realmente Dios le duele ser el hombre, pero hay algo: no todos los hombres causaron dolor en el corazón de Dios, y para que Dios se hubiese arrepentido, entonces no hubiera visto ni uno delante de Él que hallara agrado. Pero había uno llamado Noé. Y la historia del diluvio, una historia que estoy indagando mucho en eso, y no simplemente en la cultura bíblica se habla del gran diluvio. En los mayas, en la historia de los mayas, también se habla de este diluvio, que muchos se salvaron metiéndose en un tronco flotando. Y en muchas historias, en la India, en China, en Filipinas, se habla mucho de estas historias. El evento del diluvio era algo que ya estaba predestinado. Muchos confundieron muchas inundaciones con el diluvio en diferentes culturas, pero hubo uno solo, donde después de que cesó, hubo el pacto de Dios con la tierra, el arco iris sobre el sol. Solo uno. Solo un diluvio.
y fue donde se abrieron las compuertas de los cielos, y fue donde se le dio la orden a un hombre justo que halló gracia. Por eso hay gente que dice la gracia se ha paseado por la ley y por todos lados, porque la gracia es el mismo Jesús. Jesús siempre ha estado en todos los tiempos. Halló gracia. Dice que Noé halló gracia. Amén, aleluya. La gracia siempre ha estado, porque marcó una diferencia. Y la gracia, ese favor que a veces no merezco, no era porque no realmente era el hombre más justo, sino que halló gracia. Y la gracia es un favor, un regalo inmerecido. Tenía unas cualidades bonitas, pero no era perfecto. Mas Dios hizo perfecto ese momento entre él y Noé por la gracia. Aleluya. Me gusta algo, y es que el Génesis está lleno de tantas cosas hermosas, y quiero regresarme al capítulo 1. No vamos a correr. Separó Dios las aguas de las aguas que estaban arriba de los cielos, y llamó a la expansión cielo. Y cuando dice separó y dejó las aguas arriba y aguas abajo, la gente se pregunta por qué llueve. Pero es que Génesis te dice a ti que en el cielo quedó un mar. Génesis te dice a ti que quedó un océano detenido. Amén. Sí es. Y también te dice a ti que hay un mar de cristal congelado. Amén. Tremendo. Ahora quedaron aguas debajo. Bien. Y esa expansión se llamó cielo. Hermoso. Pero vamos avanzando. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo. La expansión es la separación entre dos porciones de agua, y eso se llama cielo. Agua. Una la tiene por debajo y otra la contiene arriba. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, y digo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Esas son las que quedaron debajo. Ahí fueron las fuentes y llamó a estas mares la reunión de muchas. Y se dijo, sepárese el agua de los secos, y llamó a los que separó tierra. Amén, aleluya. Tierra. Y aquí hay una cosa que todo acaba y vuelve a empezar. En el diluvio tuvo que hacer Dios otra vez la canalización del agua para sacar y separar agua a un lado y tierra al lado. Te hace algo familiar en que el diluvio también se inundó todo y tuvo Dios que comenzar a condensar agua. Una la tiró arriba, dice la Biblia en el principio, una la tiró arriba. Escuche esto, una la tiró arriba y la otra la canalizó y separó para que fuera tierra. A veces quiero pensar que cuando el diluvio y se abrió la ventana de los cielos, dice la Biblia, mucha de la agua que estaba condensada ya cayó. Por eso que no acabará nuevamente el mundo en agua, porque esa agua que estaba arriba la soltó. Amén, aleluya. Bueno, pastor, para ya dar por finalizar esta grabación, pues yo quisiera que usted le regalara un consejo a muchas de las personas que nos están viendo y un texto bíblico para que ellos estudien. Quiero compartirle algo. Una de las cosas más lindas que tiene el Evangelio es la entrega y el amor. Hay un texto que marca mi vida y lo tiene el apóstol Pablo en 2 Corintios. Y este texto nos lleva a ser determinantes en lo que aprendemos si queremos disfrutar y deleitarnos de la Escritura. Segunda de Corintios. Primera de Corintios en el capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. En el verso 9 hay una palabra muy hermosa que quiero que te lleves en tu corazón.
El apóstol Pablo allí dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios de antemano preparó para los que le aman. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que Él ama. Esto no está improvisada. Las revelaciones, aquello que llaman misterio, aquello que usted tanto quiere conocer de Dios, las dudas que rondan su cabeza, no soy yo el que se las va a aclarar, no es un magíster en la palabra, es el Espíritu Santo que antes de estaba preparado para entregarte la revelación de lo que hoy tanto te hace dudar. Y Pablo lo dijo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. El Padre la tiene preparada para los que le aman. O sea que la clave en el Evangelio para poder tener lo que hace falta es el amor. Porque el amor cubre multitudes, el amor lo llena todo, el amor es todo. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Por eso cuando alguien ama, dice la Biblia que el amor es sin fingimiento. No finge lo que no siente. Cuando alguien ama, aunque toque ser fuerte, tiene que serlo por amor. Aunque toque corregir, lo hace por amor. Cuando usted corrige por amor, no maltrata. Cuando usted enseña por amor, no se exalta ni se vanagloria, sino que comparte lo que usted una vez tuvo por duda para que otros no tengan duda. Por eso hoy quiero decirte desde este espacio, de este medio, Cristo te ama. Cristo pagó un precio incalculable que fue su sangre. Se llama preciosa porque la palabra preciosa no viene de bello, sino de un alto valor. Precio, preciosa. Cristo te dice que tienes un alto precio. Por eso quiero decirte y no quiero desaprovechar la oportunidad para que volver a algo que se había perdido, y es decirte, Cristo te ama y te quiere salvar. Él pagó un precio por ti. Cristo está esperando con los brazos abiertos. Murió así para recibirte. Solo es que tú le digas, aquí estoy, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras. Que tú le digas, Señor Jesús, yo reconozco que viví mucho tiempo como esos demonios, en abismo, en cráteres, vacío, apartado, refundido, porque sentía que nadie tenía lugar para mí, porque sentía que no era importante para nadie, porque sentía que mi vida era como el Génesis cuando estaba todo en desorden y vacío. Pero tu Espíritu Santo se sació mi sequía, por eso Él se posó sobre la faz de las aguas para traer vida donde ya todo estaba árido, muerto, y ya no había fertilidad. Hoy te quiero decir, el Espíritu de Dios quiere humectar tu corazón que lo han secado, que lo han quebrajado como tierra, que lo han maltratado, y quiere ordenar todo lo que el mundo y el pasar de tu vida ha desordenado y ha traído tantos problemas. Dios te ama con amor eterno. Él te amó primero y quiere darte cosas que tú ni siquiera comprendes, que antes de que tú estuvieras en el vientrecito de tu madre, ya Él sabía y qué nombre tendría. Una de las cosas que siempre me complacerá decir es que Dios no improvisa. Lo que tú ves es periódico pasado para Él, porque Él es de la eternidad y por la eternidad. Todo lo que tú vivas era un episodio necesario
de parte de Dios para tu vida, y todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Aún los momentos difíciles Dios lo usa para darte las mejores enseñanzas, porque hay gente que ha aprendido del error como nunca antes había aprendido de tanta letra. Mi alma alaba. Pablo aprendió del encuentro, mas no de la letra que tenía. Por eso escatimó la letra por basura, porque le fue más necesario un encuentro que tanta letra. Porque cuando la letra no se encuentra con el verbo hecho carne, la letra no da vida. Conoceréis la verdad y la verdad te os hará libre. El evangelio hoy tiene que entender que si yo me lleno de letra pero no tengo cercanía con el que pronuncia la letra, que es Jesús, yo no soy libre. Y conoceréis una verdad que te llevará a otra que es la misma y te hará libre. ¿Cómo así? Dos verdades en el mismo texto. La Biblia es verdad, pero esta verdad tiene que llevarte a la verdad que es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que la palabra tiene que ser la ruta que te conduzca a Cristo, que es el camino, y tiene que ser quien te lleve a la verdad y también a Cristo, que es el que te da la vida y vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde en este segmento. La paz de Cristo sobre tu vida. Amén. Y no se les olvides, queridos hermanos, dejar su comentario, y si tienen alguna otra duda, dejarla y estaremos leyendo para seguir trayendo más contenido como esto. No olvides compartir a grupos para que este mensaje le esté llegando a más personas. No olvides dejar tu like y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Instagram, Evangelista Carlos Pallares, YouTube, Evangelista Carlos Pallares, y TikTok, Evangelista Carlos Pallares, y en Facebook como Evangelista Carlos Pallares. Dios te bendiga, Dios te guarde.